Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar entonces este mes de octubre. Les debo la clase de hemorragia digestiva alta y baja, que voy a tener que recuperar otro día con ustedes. Vamos a ver qué día nos queda bien a ambos, para tanto a ustedes como a mí. Pero ya para que puedan realizar la primera actividad de la semana 1, entonces vamos a dar síndrome esofágico. En síntesis, el síndrome esofágico engloba varias patologías que pueden ser malignas y benignas del esófago y están compuestas por signos y síntomas, que son disfagia, odinofagia, pirosis, regurgitación. Vamos a hablar cada una de ellas, vamos a definir y ver en qué patologías vamos a encontrar. Es muy importante hablar del síndrome esofágico porque también puede producir dolor torácico. Entonces tengo que hacer un diagnóstico diferencial del dolor torácico. El dolor torácico puede ser de origen cardíaco, cardiovascular, pulmonar, puede ser de pared osteomuscular o puede ser esofágico. Entonces, ¿qué es lo que qué debo investigar del dolor para pensar de que sea de origen esofágico? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Y las patologías más frecuentes, cuáles son y con qué síntomas se manifiestan. Hablando un poquito del esófago, recuerden que es un órgano específicamente muscular, ¿verdad? Tiene dos funciones fundamentales, que es el transporte del bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago y previene el flujo retrógrado del contenido gastrointestinal. Eso lo hace gracias a sus dos esfínteres, el esfínter esofágico inferior y el superior. Bueno, tiene tres porciones, una porción cervical, torácica y diafragmática. La porción torácica es la más larga y es muy muscular, pero está compuesto por músculo específicamente. Acuérdense otra cosa, que el esófago no tiene serosa, por lo tanto, cuando hay un cáncer de esófago, que suele ser el más frecuente, es del tipo epidermoide, o también pueden decir escamoso, ese tipo de neoplasia maligna es más frecuente a nivel del cuerpo del esófago. Y cuando empieza a manifestarse como con la disfagia, que es la dificultad para la deglución, primero de comidas sólidas y luego ya hasta comidas líquidas o de líquidos, ya está en una fase avanzada, porque no tiene serosa. Y al impregnarse entre las capas, entre la mucosa muscular, la submucosa y la muscular, ya invade a los órganos que están adyacentes, los ganglios traqueobronquiales, el pulmón, y ya está en un estadio avanzado, o sea que ya hay metástasis, porque no tiene serosa, su diseminación es mucho más rápida y cuando empieza a manifestarse con una disfagia, ya está en un estadio avanzado. Entonces tiene un mal pronóstico. Y muchas veces algunos síntomas son precoces y nos puede ayudar a evitar ese diagnóstico tardío. La función de transporte se realiza mediante las contracciones peristálticas de la faringe y el esófago, y generalmente eso se asocia a la relajación de ambos esfínteres. El flujo retrógrado es evitado por la presencia de esos esfínteres que se mantienen semicerrados o cerrados en cada momento deglutorio o en cada movimiento deglutorio. También hay patologías que afectan a la presión de los esfínteres y a su contracción posteriormente. Está compuesto el síndrome esofágico por disfagia u odinofagia, hay una diferencia, pirosis, regurgitación y dolor torácico. Algunas personas también pueden tener síntomas extraesofágicos, como por ejemplo tos, especialmente nocturna,
o una sensación de la presencia de un globo ictérico a nivel de la garganta. También puede ser una manifestación. Las principales causas son cáncer de esófago, es lo primero que uno tiene que descartar cuando el paciente relata especialmente la disfagia. Esofagitis, que sería una inflamación de la mucosa que luego evoluciona hacia una displasia y luego hacia una metaplasia. Y ahí que podemos encontrar, si hay metaplasia, al famoso esófago de Barrett, que es una lesión precursora para el adenocarcinoma. El 80% de los pacientes que tienen esófago de Barrett pueden evolucionar a un adenocarcinoma. Y eso es más frecuente en el tercio inferior del esófago. Entonces, el cáncer del esófago es más frecuente en el cuerpo, que sería en la parte media del esófago. Pero el esófago de Barrett ocurre frecuentemente en el tercio inferior y es la lesión precursora para adenocarcinoma. El 80% de las personas que tienen esófago de Barrett pueden evolucionar hacia un adenocarcinoma, no siendo este el tumor más frecuente, el tumor maligno más frecuente del esófago. El más frecuente es el carcinoma epidermoide o el cáncer escamoso, ¿verdad?, que se encuentra en el tercio medio o cuerpo del esófago. ¿Por qué les hago eso? Les digo, porque la gente confunde bastante. Eso es lo que yo, al hacer preguntas, siempre me doy cuenta. La mayoría se recuerdan del esófago de Barrett, pero esa no es la neoplasia más frecuente o no es lo que más frecuentemente van a encontrar. El carcinoma epidermoide es lo más frecuente. Vuelvo a recalcar. Acuérdense que el esófago tiene un epitelio plano estratificado, no queratinizado, para poder estudiar después las demás afecciones que hablando de metaplasia, ¿verdad? ¿Qué es la disfagia? Dificultad, disconfort al deglutir, al tragar la comida. Ahora, si ya presenta dolor a la deglución, se llama odinofagia. Generalmente esto primero se hace a los alimentos que son sólidos o muy duros, luego a los semisólidos, blandos y luego incluso ya a los líquidos. Es una disfagia progresiva generalmente. Ahora, una vez preguntaron, ¿existe una disfagia que comienza con líquidos? Sí existe y se llama disfagia paradojal. Y vamos a verlo más adelante en qué patología se ve. Probablemente hoy no, sino en la siguiente clase. Casi siempre la disfagia se acompaña de pirosis. La pirosis es el síntoma precoz de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pirosis es la sensación de quemazón retroesternal, generalmente irradia hacia el epigastrio o puede irradiar hacia todo el tórax, hacia la región de la espalda o a la mandíbula. El dolor torácico de tipo esofágico es tipo quemante y que se puede presentar en forma espontánea o con las comidas. O sea, es prandial. Esa es la palabra que se utiliza. Dolor torácico quemante prandial con las comidas. A veces puede ser postprandial. Y la regurgitación es el flujo retrógrado o el transporte retrógrado de la comida no digerida hacia la boca. ¿Cómo se diferencia regurgitación de vómitos? Los vómitos son precedidos de náuseas y el desecho es ya comida digerida o incluso el líquido ya de la digestión. Sin embargo, la regurgitación no está precedido de náuseas, es como en proyectil o de forma rápida y tiene alimentos no digeridos, enteros. Otra vez, disfagia, regurgitación, pirosis, dolor. Cialorrea es la producción excesiva de saliva. Generalmente cuando hay una obstrucción
o cuando hay un tumor o algún problema, una estenosis a nivel del esófago, que no está consiguiendo transportar el bolo alimentario hasta el estómago, en respuesta a eso, el epitelio lo que hace es producir en forma excesiva mayor líquido, en este caso la saliva. ¿Por qué? Porque piensa de que falta lubrificar para que pase la comida. Entonces, ahí que se produce cialorrea y acompaña generalmente a la regurgitación. Así. Hematemesis. La hematemesis no es típico del síndrome esofágico, pero en ocasiones puede acompañar cuando hay una lesión a nivel del esófago, especialmente cuando hay quemaduras por ejemplo, la ingesta de cáusticos, por un trauma. Y tos, la tos es respuesta como una defensa, como que avisa de que hay algo, como un reflejo que realiza porque hay algo ya sea obstruyendo o hay algo que está haciendo la disminución de la presión intraesofágica y en respuesta a eso el paciente presenta tos. Muchas veces puede ser por comunicaciones entre el esófago y la tráquea, fístulas. En los niños pequeños pueden ser por atresias, que son malformaciones congénitas. Otra vez, disfagia o dinofagia y cialorrea se refieren al malestar del dolor esofágico. Odinofagia es dolor, disfagia es dificultad o disconfort, ¿verdad? Y cialorrea es producción excesiva de la saliva. Estos tres generalmente cuando se presentan o los tres juntos o en forma aislada y progresiva. Primero hay disfagia, luego el paciente evoluciona, disfagia a sólidos, a líquidos, luego ya hay odinofagia, dolor, y luego se acompaña ya de cialorrea, producción excesiva de la saliva. La disfagia es la percepción del enfermo de que el alimento avanza con dificultad, o sea que el paciente percibe eso. Es difícil de que el médico transforme ese síntoma en un signo, ¿verdad? Simplemente al objetivar de que hay algún problema en la anatomía o en la funcionalidad del esófago que vamos a constatar de que esa disfagia es certera, ¿verdad? Es de verdad. Entonces es una sugestión del paciente, es un síntoma. La odinofagia puede ser una manifestación aislada y pasajera o es muy raro también. Generalmente cuando se presenta ya es en una fase ya avanzada de la enfermedad. La pirosis sí suele ser un síntoma precoz, un síntoma frecuente de sensación retroesternal quemante y como dice acá, ¿verdad? Y como les expliqué hace rato, es muy característico del ERGE, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es el síntoma principal para sospechar de una enfermedad por reflujo. Raramente la disfagia se manifiesta en una etapa temprana de la enfermedad. La disfagia traduce en primer lugar a un cáncer de esófago. Ahora, eso no significa que siempre va a manifestar disfagia y será eso, ¿verdad? Será cáncer de esófago. Puede ser que sean otras patologías, pero el médico siempre piensa a favor del paciente. O sea, el paciente viene por disfagia y lo primero que tengo que hacer es hacer un screening para cancelar o hacer diagnóstico diferencial de cáncer de esófago. Difícilmente la disfagia se presenta en la primera etapa del cáncer. Casi nunca se ve eso o se vio eso en un paciente. Las veces que se presenta ya fueron en etapas avanzadas con metástasis. Bueno, puede manifestarse de las siguientes formas. Puede ser disfagia hacia el nivel alto del esófago, o sea, al comienzo del paso del alimento, en el paso medio o en la etapa distal. La disfagia puede ser por una patología orgánica, o sea que algo en la anatomía
está afectando el esófago, la anatomía del esófago está afectando, ya sea porque está agrandado, un megaesófago, porque tiene un tumor, está creciendo hacia la luz, porque hay una estenosis, disminución del calibre, o puede ser funcional, o sea, motora, alguna enfermedad primaria que lleve a esa disfunción motora secundaria. Por ejemplo, las enfermedades neuromusculares o las colagenopatías como la esclerodermia o otras colagenopatías, pero la esclerodermia es una muy característica de este tipo de afección. Afecta la parte motora funcional del esófago. También la disfagia puede ser en forma continua y evolutiva, progresiva en el tiempo, típico del cáncer, o intermitente. Cuando es intermitente suele ser una patología benigna o en el caso del megaesófago. Cuando es progresiva, también relaciona con el cáncer. Yo así, nunca se estudia así de que la disfagia es de forma rápida y enseguida para sólidos y líquidos. Realmente suele ser evolutiva y primero es para sólidos y luego para líquidos. Ahora, ocurre al contrario, que la disfagia primero es con líquidos y luego con sólidos. Sí ocurre. Se llama disfagia paradojal y yo voy a explicar en qué patología se ve y por qué. Primero quiero explicar lo más característico, que es la disfagia que empieza con alimentos sólidos, que son alimentos duros o semiblandos, y luego la disfagia a líquidos. Así suele ser frecuentemente. Y lo primero que se debe descartar cuando se presenta eso es un cáncer de esófago, en primera instancia. No es y se van a las siguientes patologías que le siguen, como el megaesófago, la acalasia también puede ser. Ya vamos a ver qué es. Casi nunca se presentan ambos juntos, disfagia para sólidos y líquidos al mismo tiempo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta patología? En primer lugar, se hace por la clínica, los signos y síntomas, el síndrome esofágico. Luego, con la historia clínica, el examen físico. Hacer examen físico del esófago es muy inespecífico, porque no se puede hacer inspección, palpación, percusión, ocultación. Lo que sí se puede ver es la afección o si hay repercusión sobre los órganos adyacentes. El primer lugar donde hay metástasis, si es un cáncer de esófago, es en el pulmón. Además de eso, se pueden buscar síntomas o signos generales, como el síndrome paraneoplásico. Acuérdense que si es un cáncer, pueden haber sintomatologías sistémicas, como pérdida de peso, astenia, anorexia. Eso generalmente acompaña bastante a un cáncer de esófago. Y luego las otras manifestaciones, como la anemia, como afecciones en la piel, cambios de piel, acantosis nigricans se llama, algo que es como líneas oscuras a nivel de la piel, puede haber trombosis. Entonces esos son síntomas paraneoplásicos. Puede haber metástasis en hígado y se palpan nódulos en el hígado o se palpan nódulos supraclaviculares. Entonces eso sería ya afección sistémica y eso es indicativo de cáncer avanzado, metástasis. Luego de obtener la clínica, con el síndrome esofágico es suficiente para sospechar de un cáncer de esófago y luego enseguida lo primero que se debe solicitar es una radiografía. Eso es lo que nosotros estudiamos desde que se conoce estas patologías. Primero se ve todo el mapa, todo el trayecto del esófago, gracias a que a la radiografía contrastada de esófago, que se llama esófagograma. También se puede decir esófago-gastrograma, porque se puede hacer hasta el comienzo del duodeno. Ahora, una radiografía simple de tórax, ¿para qué me va a ayudar? Para ver si ya hay metástasis en el pulmón.
El esófago difícilmente vea. Ahora, ¿qué puedo ver indirectamente? El mediastino, porque el esófago está en el mediastino posterior. Y si realmente tiene un tumor, va a estar ensanchado el mediastino en la radiografía. Entonces, hablando de radiología, puedo hacer una radiografía simple de tórax porque eso es lo más fácil, lo que vas a tener en cualquier hospital. ¿Para qué voy a hacer? Porque siempre uno tiene que saber para qué va a pedir un estudio. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar con la radiografía simple? Metástasis pulmonar, ensanchamiento del mediastino. Luego, un esófagograma. ¿Para qué? Se le da de comer al paciente una comida con vario, o sea, que es una mezcla con vario, y eso se pinta de color blanco lo que está dentro del esófago. Con eso se puede ver si hay dilataciones, si hay tumoraciones, si hay cualquier afección que pueda haber. Eso es como un mapa. ¿Qué es lo que es el mapa? Es como que yo veo, me grafica el trayecto del esófago. Y donde no se pinta, donde hay falta de relleno, o sea, no va a ser de color blanco, ahí está la afección. Esa zona se puede ver más estrecha, pues eso significa una estenosis, o esa zona se puede ver como algo nodular, puede ser un tumor, ¿verdad? O puede haber un agrandamiento, algo grande, un megaesófago, que el megaesófago suele ser a consecuencia, casi siempre, en la mayoría de las veces, de una acalasia. Ya vamos a ver lo que es la acalasia también. Y luego el método Gold Standard, el que derribó a toda la radiografía, ¿verdad? Todo lo que se hacía antes, hoy en día es la endoscopía. La endoscopía digestiva hoy ya es útil o ya se puede encontrar en cualquier hospital, hospital público, hospital privado. No así aquí en Paraguay, pero en la mayoría de los hospitales, como el hospital regional, que es el hospital referencia de Alto Paraná, el hospital distrital de Hernandarias, tienen endoscopías por lo menos 2 o 3 veces por semana. En Presidente Franco, donde yo estoy, hay una vez a la semana y algunas veces se suspende, ¿verdad? Más con este tema que estamos. Entonces, no es algo todavía demasiado fácil de acceder para cualquier paciente. Algunos todavía tienen que estar pagando estas endoscopías, solo que no es tan cara. El valor está en el promedio de 500, 600, 700 mil guaraníes. Y hay otra ventaja que nuestro país vecino, hoy en día está cerrada la frontera, pero en la Argentina, por la desvalorización del peso, estos exámenes están muy accesibles, mucho más baratos de lo que está aquí y aún de lo que está en Brasil, ¿verdad? En Brasil ha de ser el doble de precio que aquí en Paraguay. Luciane, ¿verdad? Mi padre comenzó por disfagia por sólidos, luego por líquidos, cielorrea y sospechamos de cáncer de esófago. Y, sí, sí, con esclerosis lateral amiotrófica, sí. Y justamente siempre primero tienen que descartar lo más grave. Esa es la conducta que deben hacer. Descartar un cáncer, o sea, una alteración orgánica en la anatomía, en las formas, en la estructura anatómica. Si no es eso, entonces es algo motor en el movimiento, en el peristaltismo. Y ahí están las enfermedades neuropáticas, las colagenopatías, en este caso, ¿verdad? Una enfermedad del sistema nervioso, la esclerosis lateral amiotrófica. Además de la endoscopía, que sirve también para tomar una muestra de biopsia y ver la anatomía patológica, que va a ser el diagnóstico definitivo en el caso de un tumor, en el caso de una enfermedad por reflujo, ahí se toma la muestra y se ve de si hay displasia, si hay metaplasia, anaplasia incluso, o si ya hay una lesión precursora o un carcinoma in situ, ¿verdad? Entonces, además de visualizar directamente, gracias a la endoscopía en forma macroscópica, se puede tomar la muestra y hacer la anatomía patológica, la microscopía.
Luego tenemos la manometría. La manometría es un estudio que sirve para evaluar la presión de los esfínteres cuando está hipertónico o hipotónico. Es muy útil para la acalasia específicamente. Es un diagnóstico esencial para la acalasia, porque como van a ver más adelante, la acalasia es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Eso significa de que si no se relaja, probablemente lo que está alterado es la presión. Entonces, puede ser hipertónico o hipotónico, y eso lo vamos a saber gracias a la acalasia. La manometría. La acalasia, que es hipotónica, se relaciona como causa etiológica con el trypanosoma cruzi, que es la enfermedad de Chagas, y la acalasia, que es hipertrófica, no se relaciona al Chagas. No se sabe la causa, pero se piensan que son virus. ¿Cómo se llamaban los virus más pequeños que ellos? Viste que los virus son partículas en sí, no son células, no son, ¿cómo era? Viriones era, viriones creo que era, ¿verdad? Bueno, se piensa que la otra causa de acalasia, que no es por Chagas, es por estos, que son partículas pequeñas que se le llaman viriones, que tienen también una misma, o la reproducción celular que tienen los virus. Entonces es una causa que todavía no se determina en sí, pero se piensa que son viriones. Exactamente. Bueno, la pH-metría, su nombre dice, evalúa el pH. También es útil para el ERGE, porque acuérdense que el pH del esófago es básico, el pH del estómago es ácido, pero cuando hay una regurgitación o un reflujo, ese pH se altera. Entonces ahí también ayuda para el diagnóstico. La ecoendoscopía es un método auxiliar nuevo. Hace 2 años, más o menos, al menos yo conozco hace 2 años. Aquí en Paraguay hay 2, 3 que hacen este estudio. Es para saber la invasión de la T. La T significa el tumor, hasta qué capa abarca. Y es más útil que la tomografía, que la resonancia, en algunos casos, para hacer el diagnóstico de estadificación. Porque primero lo que hacen es el diagnóstico clínico. Luego tienen que buscar por imágenes. Al buscar por imágenes van a ver si es o no es un cáncer, un tumor, pero realmente la biopsia les va a decir que es una anatomía patológica, si es o no es un tumor maligno. Y los otros estudios, que son la tomografía o la ecoendoscopía o la resonancia magnética, les va a estadificar, les va a decir hasta qué capa afecta. Eso es la T. N significa nódulos linfáticos, cuántos nódulos están implicados. Y la M significa metástasis. Hay metástasis en hígado, en pulmón, en vértebras, que son los 3 lugares más frecuentes de metástasis a primera instancia. Esto es tema de examen. El síndrome esofágico se puede dividir en 2 grupos según su etiología: funcionales o orgánicos. Funcionales pueden ser otra vez primarios o secundarios. Y los orgánicos, quiere decir que afecta la anatomía, puede ser esofagitis o ERGE, que significa enfermedad por reflujo gastroesofágico, divertículos, que hay 3 tipos de divertículos que vamos a ver, varices, que serían varices esofágicas que se rompen y hacen un sangrado, por eso que dijimos también que pueden haber hematemesis. En realidad eso se estudia más en hemorragia digestiva, que vamos a verlo después. También pueden haber úlceras, así como hay úlceras en el estómago, también pueden haber úlceras en el esófago y pueden sangrar o pueden romperse, hacer una abertura total, se perfora. Traumatismos por ingestión de cáusticos, que produce quemaduras.
y tumores benignos o malignos. Un trastorno funcional, primero vamos a hablar los primarios. Los primarios pueden ser espasmos. Esos espasmos son contracciones involuntarias esporádicas, se le llaman también esenciales. Generalmente eso se difiere de lo demás, de los secundarios, porque es difuso, es en todo el esófago y generalmente se ve como si fuera un tirabuzón, así como está aquí, espasmo difuso, un tirabuzón. Los secundarios generalmente se ven en el cáncer, en la esofagitis, por ingestión de cuerpos extraños o por úlceras. Bueno, también puede ser la acalasia que produzca un trastorno funcional, que la acalasia es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior, y el trastorno funcional secundario es por una patología que se llama esclerodermia, que es una colágenopatía. Entonces, el trastorno funcional puede ser primario o secundario. El primario están los espasmos esenciales o secundarios y está la acalasia. Los espasmos en sí vamos a clasificar de una nomás. La mayoría de ellos son difusos y se puede ver a consecuencia de patologías como el cáncer de esófago, esofagitis o la ingestión de cuerpos extraños. Bueno, la acalasia comienza con la infestación de un Trypanosoma cruzi, que se infesta a nivel del plexo de Auerbach, inactivando a las células postganglionares de ese plexo. Esas neuronas lo que hacían era liberación de sustancias que dilatan, ¿verdad? Que hacen vasorelajación y también relajación de los músculos en sí. Entonces, cuando esas neuronas postganglionares tenían que liberar el óxido nítrico y otras sustancias que relajan, ¿verdad? Relajantes, entonces cuando infesta ahí no ocurre eso y queda en permanente constricción, que sería contraído. Y de ahí que se dice que el concepto es la falta de relajación o la hipertonía del esfínter esofágico inferior. ¿Qué pasa cuando el esfínter esofágico inferior está totalmente contraído? La comida no pasa, entonces se acumula en el tercio proximal al esfínter esofágico. Se acumula y se va, la comida va dilatando el esófago, la comida acumulada, produciendo un mega esófago. Entonces, la acalasia por Chagas produce un mega esófago. Ustedes saben que el Trypanosoma cruzi se adquiere en zonas rurales preferentemente, que el germen, el Triatoma infestans, aquí en Paraguay se le dice Chichahuazú. Ustedes dicen, los brasileños dicen el barbero, ¿verdad? Bueno, nosotros decimos Chichahuazú. Chichahuazú. Y generalmente se encuentra en el techo de paja, en las zonas rurales. Hasta hoy en día se ven pacientes. Hay zonas endémicas en Paraguay del Chagas. Caaguazú, por ejemplo, es una zona endémica. En Brasil también, ¿verdad? Hay zonas endémicas. Y saben que el Chagas no afecta solo el esófago, afecta el colon también. Afecta el corazón también, hace una cardiomegalia con bloqueo de rama derecha. Afecta el colon, megacolon, ¿verdad? La mayoría de los pacientes con acalasia cursan con disfagia y regurgitación. Esos son los dos síntomas más frecuentes. Disfagia y regurgitación. Luego se puede acompañar de pirosis, dolor retroesternal, pérdida de peso y pueden hacer broncoaspiración y asfixia.
La fisiopatología, como les dije hace rato, alteración neuromuscular parietal del esófago por destrucción neuronal del plexo intramural de Auerbach. Entonces hacen una reacción cruzada realmente. En esas neuronas no se liberan esas sustancias relajantes y el esfínter queda en permanente hipertonía, constricción, entonces es la ausencia de relajación, la acalasia. Y no puede avanzar la comida, no hay la propulsión del bolo alimentario hacia el estómago. Bueno, esta es la imagen típica por un esofagograma. Ven que lo que está pintado es lo que tiene comida y cuando llega al esfínter esofágico está más estrecho y no se pinta. Entonces esa falta de relleno es lo que nos indica la acalasia. Tiene un nombre clásico, no sé si ya escucharon alguna vez cómo se dice a esa imagen radiológica. ¿Alguien ya escuchó cómo se le dice a esa imagen radiológica? Sí, pico de pájaro, muy bien, pico de pájaro. En esta imagen de endoscopía no se observa bien, pero seguramente que con los movimientos se podría observar, simplemente para que vean cómo se ve el esófago a nivel de por una endoscopía. Pico de pájaro. Hay una interrupción abrupta de repente del esófago, ¿vieron? Una interrupción abrupta y un estrechamiento. Bueno, el tratamiento en sí nosotros no vamos a preguntar, no vamos a tocar, pero esto es para conocimientos generales. Dijimos que está contraído el esófago en el tercio inferior, entonces hay que dar relajantes, como los bloqueadores de canales de calcio, como la nifedipina, que son vasodilatadores, los nitratos, que también son vasorelajantes, y con ellos también van a hacer la relajación del músculo liso. Endoscópico, se puede hacer a través de la endoscopía una dilatación forzada a través de la introducción de un balón inflable y se puede inyectar la toxina botulínica. Tiene una buena respuesta. Y quirúrgico, se puede hacer una cardiomiotomía de Heller, que sería la extirpación del segmento afectado y la reconstrucción gracias a uno de los pilares del diafragma. Se comunica directamente el esófago con el estómago y como válvula se coloca parte del pilar del diafragma. Esclerodermia es una enfermedad, una colágenopatía. Generalmente el paciente tiene además el fenómeno de Raynaud, no sé si recuerdan, ¿verdad? Que se ve en las manos, el adelgazamiento de los dedos, la cianosis distal, la frialdad distal, y eso cursa además con disminución o ausencia del peristaltismo, de los 2/3 inferiores del esófago y de la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces, en este caso sería útil para medir la presión, que sería la manometría, y se puede ver esta imagen que también está disminuida, el tercio inferior, pero no como un pico de pájaro, ¿verdad? Se ve disminución, pero no exactamente eh, la estrechez tal que tiene la calasia. En la esofagitis se relaciona a muchos factores alimentarios, específicamente los alimentos muy condimentados, los picantes, el café, el alcohol, el cigarrillo. Generalmente es más bien por medidas higienodietéticas. También hay una predisposición genética, pero principalmente lo que lleva al desarrollo de una esofagitis es el, el, la forma de vida, la dieta.
los alimentos que uno ingiere. Además de eso, hay pacientes que inducen el vómito. Al vomitar, la acidez del jugo gástrico transita sobre el epitelio del esófago y eso también lesiona. Entonces, personas que vomitan mucho, vómitos repetidos, como las pacientes bulímicas, como los alcohólicos, que vomitan mucho. Entonces, eso se relaciona. También los que tienen hernia hiatal, esclerodermia. La esclerodermia puede llevar a una esofagitis posterior por la alteración motora, entonces el bolo alimentario no pasa en totalidad. También la ingestión de cáusticos, ya sea de forma suicida o de forma accidental, infecciones agudas como sepsis, fiebre tifoidea o escarlatina. La escarlatina, que es una enfermedad por estreptococo beta hemolítico del grupo A, que empieza como una faringitis y luego desde la lengua incluso al trayecto de la faringe y esófago puede afectar. Y se ven como puntos rojos, eritematosos. Los trastornos orgánicos. Ven que son protrusiones o saliencias a nivel del cuerpo o la pared del esófago, a través de la pared. Algunos son divertículos verdaderos y otros son falsos divertículos. Entonces son protrusiones saculares que son adquiridas en la pared del esófago. Los mecanismos son dos. Unos pueden ser por pulsión, o sea que por exceso de trabajo, especialmente los que están al lado de los esfínteres, eso significa yuxtaesfinteriano, al lado. Entonces las que son por pulsión vamos a encontrarle con mayor frecuencia a nivel del esfínter esofágico inferior, donde hay más presión para que pasen los alimentos. Y los que son por tracción, que vamos a encontrar más a nivel epibronquial, cerca de los bronquios. El divertículo de Zenker generalmente se produce por una hipertensión endofaringia. No sé si conocen el triángulo de Leimer, si recuerdan, pero estaba en la cara posterior del esófago, entre los músculos faringios, los constrictores de la faringe inferior y el músculo del esófago, en una zona desnuda que queda en la cara posterior. Es una zona libre que cuando hay alguna alteración, como una hipertensión a nivel del esófago, eso puede crear una saculación, se relaja de forma incompleta y ahí se forma un divertículo, como vemos aquí, en la pared posterior del esófago, en una zona posterior que se llama zona de Leimer. Está entre los músculos inferiores, constrictores inferiores de la faringe y el músculo esofágico en sí. El paciente manifiesta molestias a la deglución, que comienza como una disfagia, regurgitación, también puede tener halitosis, puede haber deglución ruidosa, tos, broncorrea, disfonía, pérdida de peso. El método ideal para su diagnóstico es una radiografía contrastada. Siempre luego se empieza con una radiografía contrastada, se continúa con una endoscopía. Las varices esofágicas vamos a estudiar mejor en hemorragia digestiva alta, porque hay un tema que es específicamente eso, hemorragia digestiva alta varicosa. Las venas, no sé si ustedes recuerdan, pero el esófago tiene 3 venas, o sea, 3 afluentes de venas. Las venas esofágicas superiores y medias desembocan a nivel de las venas ácidos, que finalmente van a ser tributaria de la vena cava superior, y las venas esofágicas inferiores desembocan en la vena gástrica izquierda, que es tributaria de la vena esplénica y que es tributaria o forma la vena porta. Entonces, hay comunicaciones entre la porta y la vena cava.
Una vez que hay alguna alteración en el flujo, tanto del sistema porta como el del sistema cava, como en el caso de una cirrosis del hígado, cuando hay una hipertensión portal, entonces va a haber un flujo retrógrado de sangre, eso se va hacia sus afluentes y dilatan las paredes de esas venas. Las venas son estructuras más blandas y débiles que las arterias, al dilatarse son más propensas para la ruptura. Y al romperse, sangra y por la boca, hematemesis. Primero ese sangrado puede ser autolimitado, o sea, el sangrado es como borráceo en pequeña cantidad, luego ya puede ser masiva cuando la ruptura fue mayor. Y esas venas se localizan en región esófago-gástrica. Es la tercera causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. Y otros trastornos orgánicos, como por ejemplo los traumatismos. En el ABCDE del trauma, cuando hay un trauma, un paciente politraumatizado, primero se hace el ABCDE, que es la evaluación primaria. Y en segunda instancia se hace la evaluación secundaria. En la evaluación primaria se deben diagnosticar las 6 lesiones de riesgo vital inmediato, o sea que si no detecto a tiempo el paciente va a morir, como la obstrucción de la vía aérea, un neumotórax hipertensivo, un hemotórax masivo. Pero existen otras 6 lesiones que son de riesgo vital inmediato, que generalmente se diagnostica en la evaluación secundaria. Entre ellas está la ruptura del esófago. Cuando hay una ruptura del esófago, el paciente va a manifestar o dolor torácico, o va a tener tos frecuente, o una sensación de globo itérico a nivel de la garganta o a nivel del cuello. Ese dolor puede irradiar hacia espalda, mandíbula, brazo, epigastrio. También otra cosa que puede alterar es la deglución de cuerpos extraños. Se ven niños bastante. Entonces, un niño sin antecedente de trauma que venga por tos persistente de forma abrupta, así de repente, y puede ser la ingestión de un cuerpo extraño. Síndrome de Mallory-Weiss es la ruptura o la lesión de la mucosa esófago-gástrica. Y generalmente se ve en pacientes que vomitan mucho, como la bulimia o el alcoholismo. Bueno. Y en otros casos se puede ver la perforación en sí del esófago por elementos penetrantes, arma blanca, arma de fuego, por iatrogenia en una endoscopía, por un cáncer. Y aquí están los tumores. Los tumores malignos, como dije, aquí los separa así: 10%, 40% y 50%. Ven que el carcinoma epidermoide es el más frecuente, entre el 80 y 85%. Y el adenocarcinoma está entre el 15 y 20%. El adenocarcinoma proviene como lesión precursora un esófago de Barrett, que desde un esófago de Barrett se forma un adenocarcinoma. El carcinoma epidermoide está muy relacionado a los pacientes tabaquistas, con alcoholismo crónico, ¿verdad?, con una mala alimentación dietaria. Otros tumores pueden ser tumores del tejido conjuntivo. Estos son epiteliales, ¿verdad? El epitelio de las glándulas, el tejido conjuntivo, leiomiosarcoma, y otros pueden ser melanomas o linfomas. Se ve esta imagen que ven aquí como una interrupción, como que se corta la continuación del esófago y hace un estrechamiento a nivel distal al tumor. Aproximadamente se diagnostica en una etapa de entre la quinta y sexta década de la vida. Es más frecuente en varones, con una proporción de 4 a 1.
Los factores de riesgo que ya citamos, alcohol, tabaco, bebidas muy calientes, por eso que se ve también mucho en los musulmanes, o donde el mate se toma bastante. En Argentina, en ciertas zonas de la Argentina, eran zonas frecuentes donde se veía cáncer de esófago. Y otras enfermedades preneoplásticas pueden ser las lesiones por cáusticos, acalasia y estas como el esófago de Barrett. Bueno, hay 3 periodos en la clínica de un cáncer de esófago. En el primer periodo se comporta como una sensación de quemazón o incluso con ciertas regurgitaciones o eructos constantes. Luego ya empieza la fase de disfagia, la disfagia progresiva, que primero es a sólidos y luego a líquidos, luego ya con odinofagia, cialorrea, luego aquel dolor nocturno. Cuando hay ese dolor nocturno interescapular, piensen ya que está ahí con metástasis en pulmón o en columna vertebral. Otras complicaciones puede ser que invada al nervio laringio recurrente, por eso va a tener disfonía. Bueno, nosotros estamos hablando así en general de las patologías del esófago. Después vamos a ir viendo más por parte. Tenemos una clase solo de acalasia, una clase solo de esófago de Barrett. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. A nivel del esfínter esofágico inferior, entonces se pierde ese mecanismo de válvula, ese mecanismo antirreflujo. Normalmente, una vez que pasa la comida, se debe de cerrar esa válvula. Entonces, ese mecanismo es lo que se vence, se pierde. Y ahí están implicados varios factores. Entonces, el reflujo es el paso espontáneo del estómago o del intestino hacia el esófago en ausencia de náuseas, vómitos o eructos. Es la condición que aparece cuando el reflujo del contenido del estómago produce síntomas molestos o complicaciones. Son lo suficientemente importantes y que afectan la calidad de vida del paciente. Cuando son sintomáticos, tienen el síndrome de reflujo típico o pueden venir por un dolor tipo quemazón. Luego, cuando hay síndromes esofágicos con lesiones, también por reflujo, ¿verdad? Cuando ya puede haber ya estenosis, puede haber esófago de Barrett o ya un adenocarcinoma de esófago. Cuando ya hay síndromes extraesofágicos, ya hay tos, ya hay cuadros de asma que se produce por broncoaspiraciones, laringitis o erosiones como úlceras esofágicas. Y otros síntomas pueden ser que se manifieste como una faringitis, sinusitis o una fibrosis pulmonar o otitis media recurrente. Eso generalmente es por infección de los alimentos no deglutidos que regurgitan y eso tiende a producir infecciones. El 75% de los pacientes acuden en primera instancia por pirosis, que es la sensación de ardor. Luego por la regurgitación, ahí más adelante o casi infrecuente, casi raro es la disfagia o dinofagia. Algunos pacientes no tienen estos dos síntomas. También pueden tener otros síntomas como ronquera, sensación de cuerpo extraño, que sería como un globo que les dije, carraspeo, que sería como rascarse la garganta, otalgia, cuando producen otitis, manifestaciones respiratorias, tos crónica que pareciera ser como un asma bronquial, que el asma bronquial también puede haber, fibrosis pulmonar idiopática, el SAOS, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que hace que ronca por las noches, ¿verdad? Y hace como periodos de apnea, que son entre 10 a 15 segundos, y un dolor torácico que es de origen no cardiogénico. Generalmente es un dolor quemante, como les dije, irradia epigastrio, a la espalda, a la mandíbula, puede también irradiar a los miembros superiores.
Cuando hay irritación del nervio laríngeo recurrente puede haber laringitis o erosión dental. Las complicaciones más frecuentes es la esofagitis, o sea que ese epitelio se vaya lesionando. Primero va a ser una displasia grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, hasta que se va transformando en una úlcera, incluso luego ya en un esófago de Barrett, metaplasia, y luego ya en un adenocarcinoma gástrico. Estenosis, úlcera, puede también producir hemorragia digestiva, esa úlcera, porque sangra, esófago de Barrett y adenocarcinoma. Esa sería la evolución de un ERGE cuando no se trata. Síntomas de alarma, disfagia persistente. Como les dije, era raro tener disfagia, pero cuando el ERGE presenta disfagia persistente o progresiva, entonces piensan de que ya está evolucionando a una lesión precursora. Vómitos persistentes, hemorragias gastrointestinales con anemia ferropénica, pérdida de peso de forma inexplicable. El diagnóstico es clínico por la pirosis y la regurgitación en primera instancia y luego una endoscopía. La endoscopía nos va a mostrar la lesión precursora o la displasia o la metaplasia y el tratamiento es empírico, o sea, el tratamiento se hace con omeprazol, lansoprazol, con los inhibidores de la bomba. Se da por un periodo de 4 semanas. También se puede ayudar con otros antiácidos o con otros que aumentan el pH básico del esófago. Lo que se puede utilizar también en el ERGE es la pH-metría. Entonces, endoscopía digestiva alta se debe de realizar cuando hay síntomas, signos y síntomas, y ahí nos viene el grado de diferenciación o de lesión. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 ya hay esófago de Barrett. La pH-metría ambulatoria de 24 horas es el mejor método para determinar la exposición ácida del esófago. Cuanto más larga la exposición, entonces más síntomas va a tener que se relacionan al ERGE. También se puede hacer una radiografía con contraste, pero no es la que se utiliza como protocolo para hacer diagnóstico. En primer lugar, lo que ayuda es la endoscopía y la pH-metría. La manometría es útil cuando uno sospecha de alteraciones motoras para evaluar la presión. Y esto es el tratamiento. Generalmente el tratamiento mayor es en el control de las medidas higienodietéticas. Evitar comer comidas en cantidad abundante, con grasas, hay que perder peso en los diabéticos, no hay que acostarse enseguida al decúbito dorsal cuando uno después de comer, hay que esperar un poco digerir, que la comida baje un poco y luego para acostarse, porque eso expone a la pérdida de la válvula y lleva al reflujo, a la pérdida del mecanismo valvular del esfínter esofágico inferior. Y todo lo que está aquí, ¿verdad? Esto es más bien para conocimientos generales. Evitar las aspirinas, el AINES, porque eso bloquea las prostaglandinas y disminuye el mecanismo de defensa de la mucosa gástrica. Antiácidos, antisecretores y procinéticos. Y por sobre todo, los inhibidores de la bomba de protones. Cuando ya hay lesión precursora, o algunos gastroenterólogos, cuando hay displasia grado 2 y 3, ya proponen el tratamiento de cirugía como tratamiento definitivo. ¿Cuándo se hace entonces? Cuando hay fracaso del tratamiento farmacológico o si el paciente presenta muchos síntomas, ya se puede realizar. Fundoplicatura es lo que se hace. La fundoplicatura es como
volver a ser un mecanismo valvular a nivel del esfínter esofágico inferior, gracias a que se coloca como una corbata alrededor de ese esfínter que sirve, que en realidad es músculo. Ese músculo sale del diafragma o de la membrana freno esofágica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien ya hizo la actividad de la semana uno? Ya está, ya se publicó en el... Mm. Vivian dice, si una persona regurgita con mucha frecuencia desde niña, ha hecho como 5 endoscopías y nadie pudo mirar, ¿qué otros métodos de estudio debe buscar? Y realmente sería bueno hacerte una pH-metría y una manometría, pero primero la pH-metría, evaluar el pH. Porque si el pH está ácido en vez de básico, significa de que hay jugo gástrico a nivel de tu esófago, aunque eso no se ve por endoscopía. Ecografía no vas a ver nada. Con la ecografía no se puede ver nada. La resonancia magnética no se usa para ver el esófago. No vas a poder ver el interior del esófago tanto como podrías verlo con la endoscopía. Y la pH-metría sirve para medir el pH y evaluar si está ácido. Tendría que ser básico el pH, mayor a 7. Y en todo caso, la manometría también se sirve para medir la presión del esfínter esofágico inferior, que si viene una presión aumentada, significa de que está contraído ese esfínter y que algo está alterando el plexo de Auerbach en esa zona. La resonancia sirve solamente cuando hay un cáncer que uno quiere estadificar, ver hasta dónde ya hay metástasis. ¿Cómo están con los puntos? ¿Todos van a habilitar? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, tenemos todavía 8 puntos en estas 4 semanas, 2 puntos en cada semana. Igualmente, buen fin de semana y voy a ver cuándo doy la otra clase. En todo caso, nuestra clase queda para el lunes, pero tengo que dar una clase de hemorragia digestiva alta y baja.
Es una clase corta, pero tengo que dar. ¿Ok? Nos vemos lunes. Buen fin de semana. Voy a hablar con Carolina, ¿sí? Ahí combinamos de acuerdo a la disponibilidad de ustedes y mía. Pero sí voy a recuperar esa clase. De nada. Chao, chao. Igualmente.